Buenos días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la Fundación Fermimujeres, un espacio en el que periódicamente analizamos las principales cuestiones que nutren el debate feminista contemporáneo, configurándose al final como un espacio crítico para el debate teórico, político y para la formación, que facilite el análisis de las principales corrientes de pensamiento feministas y sus conexiones con otras luchas por los derechos humanos en el mundo actual. En esta ocasión, la temática central será el suicidio en las mujeres, una lucha silenciosa, una cuestión de enorme relevancia en la actualidad y sobre la que se ha puesto el foco en el ámbito de la política pública nacional a través de la reciente aprobación por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España en febrero de 2025 del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, que lo que hace es reforzar y ampliar las estrategias para reducir y prevenir las conductas suicidas en la población, poniendo de relevancia la situación de especial vulnerabilidad en relación con el suicidio en la que se encuentran las mujeres, precisamente por su elevado riesgo de ser víctimas de violencia, incluyendo, entre otras, pues el maltrato físico, psicológico, emocional, el trato negligente, el acoso, la violencia sexual y de género. Se trata de una realidad que, sin embargo, y a pesar de estas evidencias, se encuentra silenciada e invisibilizada y que no cuenta con el desarrollo que cabría esperar tanto en el marco legislativo como de la política pública. Por todo ello, en este encuentro, que se extenderá a lo largo de una hora de duración, nos vamos a centrar y vamos a estructurarlo en dos partes. En la primera parte, nuestra ponente principal, Montse Villalobos Montlló, a la que presentaré a continuación, será la encargada de exponer el marco general por lo que se refiere a la temática Suicidio en las mujeres, una lucha silenciosa. Después, durante la segunda parte de este encuentro, celebraremos un pequeño debate entre nuestra ponente principal y otras tres ponentes expertas en feminismo y discapacidad. En este caso, contamos con la presencia de Teresa Palay Juan, de Elena Briongos Rica y de Carmen Arana Romero. Bueno, tras esta breve introducción y para no robar más tiempo a nuestras ponentes, voy a presentar a la ponente principal, Montse Villalobos Montlló. Pero antes de nada, quiero decir que para Fundación Fermimujeres es un absoluto honor contar con su participación hoy en este encuentro y que estamos muy agradecidas porque dedique su tiempo para compartir con nosotras su experiencia sobre una cuestión tan central como es la que hoy analizaremos. La señora Villalobos es licenciada en Psicología y cuenta con una especialización en trabajo, organizaciones y clínica por la Universidad de Barcelona. Además, a nivel académico, posee diferentes titulaciones de relevancia, entre otras, por ejemplo, la certificación como coach ejecutiva por la International Coach Federation, la certificación como coach experta en gestión emocional por la Escuela Europea de Coaching, un posgrado en gestión de recursos humanos para la empresa y las organizaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, un posgrado en metodologías de las técnicas de counseling por la Universidad Ramon Llull y de la Fundación Pere Tarrés, un máster en formación de asesores personales y también un máster en terapia breve estratégica, entre otras, como digo. En cuanto a su experiencia profesional, Montse Villalobos es actualmente responsable del desarrollo y la gestión del servicio del teléfono de prevención del suicidio en la Fundación Ayuda y Esperanza, entidad a la que está vinculada como voluntaria desde hace más de 25 años. Además, desde 2021 forma parte de la plantilla técnica profesional de esta entidad como psicóloga y técnica de diversos proyectos, siendo responsable de la formación inicial del voluntariado de TPS y de las supervisiones grupales e individuales de este colectivo. Cuenta además con 40 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos en CaixaBank. Ya para concluir, a lo largo de su vida ha compaginado su trayectoria profesional con programas de voluntariado y proyectos sociales en diversas entidades sociales como programas de inserción social, acompañamiento lingüístico en Cáritas o programas de educación social y cooperación internacional Interreg Cataluña, entre otras. Entre 2004 y 2008 fue directora de la delegación de Interreg Cataluña ONGD y participó como cooperante internacional en distintos proyectos en Bolivia y en El Salvador. Monse, te cedo la palabra y una vez más reiterar nuestro más sincero agradecimiento por tenerte hoy aquí. Todo tuyo, Monse. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todas. Muchas gracias por vuestra invitación, por vuestra introducción. Y Ana, Sara, Teresa, muchas gracias por vuestra confianza.
Estoy muy contenta de estar aquí y con mucho respeto, sinceramente. Tener esta oportunidad es para la Fundació Ajuda y Esperanza un valor inmenso. Estamos tremendamente contentas de poder participar hoy aquí con vosotras. Ante todo, quiero agradecer y reconocer vuestra gran labor, el gran trabajo que hacéis desde el Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad y desde la Fundación CERMI Mujeres. Es una lucha constante en favor de los derechos, la protección y la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad. Gracias y enhorabuena. Bien, pues vamos a por la ponencia. Voy a compartir pantalla para que tengamos a punto la presentación y en cuanto esté ok, me dais una señal de que lo veis bien. ¿Ok? Bien, pues suicidio en las mujeres, una lucha silenciosa. Centraré mis objetivos en que podáis conocer algo más sobre el suicidio, la ideación, el acto y por qué una persona puede llegar a no desear la vida. En un lenguaje sencillo, porque es un tema duro, es un tema cruel, diría yo. Hablaremos sobre el riesgo que tienen las mujeres con discapacidad, una realidad que, como comentábamos ahora mismo, se encuentra silenciada e invisibilizada y no cuenta con el suficiente apoyo. Y al final de esta presentación os voy a hacer una propuesta de cambio de título, pero esto ya llegará. Como previa y para introducirnos en el tema, unas reflexiones de impacto. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. Un segundo, voy a cambiar vuestra posición porque os tengo aquí. Vale, ya está. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. Esto quiere decir que durante la hora que compartiremos, durante solo una hora, 90 personas en algún punto del mundo se están quitando la vida por suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte entre mujeres jóvenes en muchos países. Más del 70% de las mujeres que se suicidan han pedido ayuda antes. La mayoría no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Ahí está la clave, dejar de sufrir. El sufrimiento se vuelve tan intenso que no se encuentra salida. La única salida es la muerte, quitarse la vida. Tenemos que actuar. Unos datos sobre suicidios en España en el 2023. Nos vienen del Observatorio del Suicidio. 4.116 personas se suicidaron en España en 2023. 1.072 eran mujeres, el 26%. Eso significa 11,3 suicidios al día. Y significa también que hoy, 27 de junio de 2025, de 2 a 3 mujeres hoy fallecerán en España por motivo de suicidio, se quitarán la vida. Bien, os voy a hacer un índice, os voy a repasar un índice del recorrido que vamos a hacer en esta conferencia. Haremos una primera presentación de la Fundació Ajuda i Esperança, d'Esperança en línia, de donde yo vengo, para que nos conozcáis, y del teléfono de prevención del suicidio, que aprovecho, 900 92 55 55, un servicio de prevención del suicidio, puesto al servicio de toda la sociedad, y del que hablaremos a continuación. Después, os presentaré aspectos generales sobre el suicidio, comprender para, para prevenir, o yo os diría que también estar informados para saber cómo actuar. Seguiremos poniendo el foco en mujer, discapacidad y suicidio y acabaremos con unas conclusiones. Allá vamos. Os presento la Fundació Ajuda i Esperança, que nos conocemos por teléfono de la esperanza. Casi todas las personas cuando les hablas de teléfono de la esperanza rápidamente se ubican de que es un servicio de línea telefónica en el que una persona en una situación de crisis emocional
puede llamar y encontrar al otro lado de la línea una persona voluntaria que atenderá su situación. Tenemos ya 56 años. El primer servicio fue en 1969 y contamos con un gran equipo de 400 voluntarios que se distribuyen entre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para dar atención a las personas que lo puedan necesitar. Las herramientas que usan estos voluntarios, la escucha activa y la empatía, un trato de igual a igual, no de profesional, no, de igual a igual, sin juzgar, sin aconsejar. Es un servicio gratuito, anónimo y confidencial, apolítico y aconfesional, abierto a cualquier persona que lo pueda necesitar. La misión del teléfono de la esperanza es la de escuchar y atenuar la angustia y el sufrimiento y la preocupación de la persona que llama. A la persona la ponemos en el centro de la conversación, respetando profundamente su dignidad, su experiencia y su capacidad para superar el momento crítico por el que está pasando. Os presento los tres principales servicios de acompañamiento emocional que tenemos en la fundación. Derivados de estos tenemos más servicios, pero me interesa que conozcáis especialmente estos tres. A la izquierda, Esperanza en línea, el teléfono de la esperanza, que es el servicio que os he presentado. Atendemos a adultos que precisan apoyo, adultos y jóvenes que precisan apoyo y acompañamiento en situaciones de soledad no deseada, problemas relacionales o de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo lugar, el servicio de prevenció del suïcidi, el primer dispositivo especializado en suicidio de atención 24 horas 7 días en España, lo pusimos en marcha en 2020 durante el confinamiento por la pandemia de la COVID. Luego profundizamos algo más en prevenció del suïcidi. Y por último, el servicio del soporte emocional para jóvenes. ¿Qué detectamos a través de la información que vamos recibiendo a través de las llamadas? Que los jóvenes nos llamaban, pero nos llamaban poco. Nos llamaban poco para la realidad que estábamos escuchando de las problemáticas de los jóvenes en el día de hoy. Y abrimos un chat de WhatsApp, porque ya no cogen el teléfono, pero sí el móvil con el que se manejan con delirio, ¿no? Y allí tenemos un chat de WhatsApp dirigido a adolescentes y jóvenes de 14 a 25 años. Estas son las cifras de la labor de la Fundación, para que os situéis. En 2024 atendimos a través del teléfono de la esperanza más de 30.000 llamadas. A través del teléfono de prevención del suicidio, en 2024, más de 4.000 llamadas, haciendo unas 264 activaciones del servicio de emergencias, llamando a al 061, al 061 y al 112, y rescatando 100 personas que estaban en situación límite de quitarse la vida. 100 rescates, es nuestro orgullo de este servicio. Todo ello gracias a estas 400 personas voluntarias que ahora mismo tenemos en todos los servicios un mínimo de entre 8 o 10 personas que están en marcha atendiendo nuestros servicios para que siempre la persona que pueda necesitarlo se sienta atendida. El teléfono de prevención del suicidio es de atención continuada, como os comentaba, es un servicio confidencial. Es un subgrupo de los 400 quien atiende este servicio de 90 personas voluntarias de edad, formación y actividad laboral diversa. Médicos, enfermeras, amas de casa, jubilados, técnicos, ingenieros, todo lo que os podáis imaginar, directivos, empresarios, pero que en el momento que atienden su llamada son voluntarios de la Fundación. Insistimos mucho en el igual a igual. No actuamos como profesionales. El voluntariado está seleccionado, formado y supervisado por profesionales de la salud mental. Y este servicio se dirige especialmente a personas que expresan ideaciones o conductas suicidas, al entorno de personas con conductas suicidas, familiares, amistades, compañeros de trabajo, maestros y personas que sienten preocupación.
y supervivientes del suicidio, es decir, personas que han perdido a un ser querido o persona de su entorno más cercano por suicidio. En 2023, estos son datos de 2023, porque están ya cerrados, se atendió según género un 56,81% de hombres en el teléfono de prevención del suicidio y un 43,01% de mujeres y un 0,17% de personas que se declararon no binarias. En cambio, en el teléfono de la esperanza vemos que el porcentaje de hombres es algo más elevado que el de mujeres. Es curioso ver que este tipo de servicio y el servicio de chat dirigido a los adolescentes jóvenes, los hombres lo reciben, de manera que les es más fácil conectar con estos servicios. También de esto hablaremos un poco más después. Llamadas atendidas según la edad. La franja de 36 a 65 años es el 63% de llamadas que atendemos, es el más numeroso. Le sigue de 18 a 35 años con 24%, más de 65 años un 11% y menores de edad, que también recibimos llamadas de menores de edad, un 2%. Y he pensado que para que tengáis algo más gráfico, más ilustrativo de cuál es nuestra misión cuando estamos atendiendo el teléfono de prevención del suicidio, he pensado en leeros un texto. Es un texto de un libro de Víctor Frank. No sé si conocéis a Víctor Frank. Fue un neurólogo, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. Es conocido por ser el fundador de la logoterapia, una corriente de la psicología centrada en la búsqueda del sentido en la vida. Destacó por su libro El hombre en busca de sentido. Pero el texto que he escogido no es de este libro, es de lo que no está escrito en mis libros, donde este autor comparte aspectos más personales, reflexivos de su vida, revelando anécdotas, pensamientos y experiencias que no había incluido en obras anteriores. De una manera que nos ofrece una mirada íntima y humana, más allá de lo científico. Os voy a leer el texto. A ver, esperaros porque ahora me queda oculto el texto por un segundito. En pantalla se ve bien, Monse. Sí, lo que pasa es que yo tengo la franja de los iconos que me tapa una parte y vuestras fotografías también, pero no te preocupes, lo tengo localizado. Os voy leyendo el texto. No me canso de repetir ante el público de mis conferencias y clases y a veces a mis lectores la historia de una llamada de teléfono que recibí a las 3 de la madrugada. A esa hora, en efecto, me despierta el teléfono y una mujer me informa de que acaba de decidir quitarse la vida. Tiene cierta curiosidad, dice, por saber mi opinión al respecto. Entonces, despliego ante ella todos los argumentos en contra de cometer suicidio y comentamos todos los pros y los contras durante el tiempo necesario, hasta que me promete distanciarse de su intención de suicidarse y venir a verme al día siguiente a las 9 de la mañana. Apareció puntual en la clínica y me reveló lo siguiente. Estaría usted muy equivocado, doctor, si creyera que uno solo de los argumentos que me presentó anoche ha tenido el más mínimo efecto sobre mí. Si hay algo que me haya impresionado es lo siguiente. Arranco del sueño a este hombre y en lugar de enfadarse e increparme, me escucha pacientemente durante una buena media hora y trata de persuadirme. Y entonces pensé, si esto existe, entonces quizás signifique que vale la pena darle una oportunidad a la vida a seguir creciendo, a seguir viviendo. En este caso, lo que había sucedido es que se había establecido una relación humana. Para nosotros esto es nuestra misión en el teléfono, ¿no? Establecer este contacto con la persona y que nos explique, que nos hable, que nos cuente cuál es su sentimiento, su dolor, que lo verbalice. La importancia de hablar de lo que estamos sufriendo.
Bien, pues vamos a una segunda parte donde mi idea es presentaros algunos aspectos sobre el suicidio, básicamente por eso, por lo que os decía antes de que estar informados y comprender nos ayuda a prevenir, porque todos tenemos un papel, todos y todas tenemos un papel desde nuestra posición. El suicidio es el acto deliberado de quitarse la propia vida. Bien, lo sabemos. Es un comportamiento suicida universal, se da en todo el mundo. Es un acto complejo y multifactorial. Muchos factores inciden en que una persona pueda entrar en lo que algunos llaman carrera suicida, una trayectoria que empieza con el dolor y la desesperación y acaba en un acto suicida. No es una enfermedad. Los trastornos mentales son un factor asociado muy importante, aunque no están siempre presentes. Y algo importante también, todos tenemos un punto de ruptura. Nos puede llegar a pasar a todos, vivir una situación de crisis que se nos vaya complicando y que nos absorba, y en un momento dado necesitemos ayuda. ¿Qué vemos en común en las conductas de las personas que nos llaman? Vemos un sufrimiento psicológico profundo, lo están pasando muy mal. Tienen un sentimiento de soledad, de aislamiento, al que les lleva a ese sufrimiento, se van apartando. Tienen una pertenencia frustrada, de yo no valgo para esto, yo no me salgo de esta situación. Les va generando desesperanza y se van como desconectando del mundo. Viven su mundo. Buscan la solución y quieren resolver el conflicto, pero no pueden. Y se sienten una carga para los demás. Mi familia estaría mejor sin mí porque estoy estorbando, soy un peso para ellos. Eso es lo que viven. Sabéis que hasta ahora hablar de suicidio era un tema tabú que no se hablaba y yo creo que cuando empezamos a hablar, yo creo que hasta lo hicimos mal. Entonces hay unos mitos que quería cargarme, algunos, porque hay muchos, pero solo hablaré de 3. Primer mito: quien se suicida quiere morir. Es falso. Es falso porque no queremos morir, nadie quiere morir. Es antinatura. Mucho menos queremos matarnos. Queremos dejar de sufrir. No es que no quiera la persona vivir, es que no puede. Nadie que es feliz se suicida. Hay que paliar ese sufrimiento y ayudar a recuperar el deseo de vivir. Otro mito: hablar sobre el suicidio incita a hacerlo. Falso. Hay que abordar de manera adecuada y facilitar la superación de las ideas suicidas. Hablar es prevenir y a veces hay que ayudar a hablar al otro. Tercer mito: quien lo hace no lo dice y quien lo dice no lo hace. Falso, falso. Muchos suicidios están precedidos por señales de alerta que nunca deben subestimarse. Yo me quiero ir de este mundo. Yo no aguanto más. Que a veces nos parecen frases hechas, ¿no? Ningún intento debe valorarse como una llamada de atención, sino que es una petición de ayuda. Datos. Desde el Observatorio del Suicidio y sobre las estadísticas de 2023. Deciros que desde 2018 el suicidio venía siendo la principal causa de muerte externa en España. Muerte externa, me refiero a aquella que no es una muerte natural o por una enfermedad. En 2023 lo han sido las caídas accidentales. Han superado el número de suicidios. Pero desde el propio observatorio nos comentan, se desconoce si detrás de estas caídas accidentales o de las defunciones por ahogamiento, sumersión, sofocaciones accidentales y otras clasificaciones, pueden ocultarse muertes por suicidio que por distintos motivos no son asignados a esta causa. Alerta con los datos. Todavía tenemos que trabajar mucho con los datos para que nos ayuden a seguir investigando y a seguir trabajando en este tema. Más datos sobre la tasa de suicidios según género y edad. El riesgo de suicidio aumenta con la edad, sobre todo en varones. Nos estamos dando cuenta
que a partir de más de 79 años se nos está disparando el número de personas que se suicidan. Respecto de las edades más tempranas, de 15 a 29 años, a las más avanzadas, en el caso de los hombres el riesgo se multiplica por 5. En el caso de las mujeres se duplica. Y deciros también que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en jóvenes de 15 a 29 años en los últimos 10 años. Más datos. En 2023 se produjeron 111 suicidios menos que en 2022. 2022 es el año cumbre, en el año que hubo más suicidios que se tiene identificado, ¿no? En 2023, 8 hombres menos que en el año anterior y 29 mujeres menos. La disminución global es de un menos 2,6%, tanto en total como en cada uno de los sexos. Bueno, es una pequeña buena noticia, ¿no? Pero no hay que perder, hay que estar en guardia constantemente. Y os cuento la paradoja de género en el suicidio, que se resume en: los hombres mueren más, las mujeres lo intentan más. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay unos factores de riesgo que nos diferencian entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres tienden a un aislamiento emocional, menor búsqueda de ayuda sanitaria, no van al médico, no van al psiquiatra, tienen una tendencia a mayor consumo de alcohol y drogas, estamos hablando en general, ¿eh? Los suicidios están ligados a problemas económicos, laborales o pérdida de rol, y los métodos que usan son más letales, lo cual nos da menos posibilidad de intervención y de rescate. En el caso de las mujeres hay una mayor tendencia a buscar ayuda psicológica al médico o a las amigas o en el entorno familiar. Sus síntomas emocionales son más claros, su ansiedad, su depresión se expresan. En general hablamos, ¿eh? Los suicidios están ligados a problemas relacionales y los métodos que usan son menos letales, con lo cual hay posibilidad de atenderlas y rescatarlas. ¿Esto qué implica para la prevención? Pues que en el caso de los hombres hay que fomentar la expresión emocional, romper el estigma de pedir ayuda y abordar el aislamiento y presiones sociales. En el caso de las mujeres, hay que detectar ideación y autolesiones y mayor atención en la salud mental y la violencia de género, intervenir de manera temprana en crisis emocionales. Hay que actuar. La teoría que ahora se está trabajando más en cuanto a prevención del suicidio es la teoría de los 3 pasos, que comenta Klonsky y May, las personas que lo han estudiado, y que comenta que hay una serie de factores que facilitan la aparición de intentos de suicidio. Él habla de 3 factores: el dolor y la desesperanza, que es cuando surge la ideación suicida, una persona cuando está en una situación extrema de dolor físico o psicológico, por depresión, por duelo, porque ha tenido una situación extrema en su vida, y le pueden aparecer las ideaciones suicidas. Y se genera un sentimiento de desesperanza. Si a esto le sumas una falta de conexión que se va aislando, como decíamos antes, del mundo, de sus personas de referencia, el riesgo aumenta. Y si además tiene una capacidad adquirida de superar el dolor y atreverse a hacer un plan suicida y a llevarlo a cabo, puede acabar en un intento suicida. Según Klonsky y May, han de darse estos 3 factores para que pueda darse este caso de acto de suicidio. Entonces, ¿cómo reducir este riesgo? Pues tenemos que actuar aumentando la esperanza de la persona que identificamos que está pensando y que tiene ideas suicidas. Reducir su dolor a su lado, acompañándole, entendiéndole, escuchándole. Facilitar su reconexión con la vida, con los demás, con sus intereses, con él, con ella misma, etc. Disminuir su capacidad de suicidio para evitar que actúe. Incluso la OMS también hace unas propuestas para la prevención del suicidio y establece unas intervenciones clave que tienen relación con esta teoría de los 3 pasos, como por ejemplo limitar el acceso a medios letales, armas, medicamentos. Se ha de dar una información responsable
en medios, que sea veraz, que sea clara. Se han de desarrollar aptitudes para la vida, hay que hacer formación, explicar, dar indicaciones para cómo actuar cuando tú te encuentras que alguien en tu entorno tiene estas dificultades. Y hay que hacer detección precoz desde las escuelas, desde los, los centros sanitarios. En el Observatorio del Suicidio se resumen unas 5 estrategias contra el suicidio y se habla de que el suicidio se puede prevenir. Esto no sabe remover. O sea, sí que podemos hacer algo, pero hacen falta medidas de prevención y no solo sanitarias, sino multisectorial. Aquí todos tenemos un papel. Ha de haber un firme compromiso social e institucional. Hay que dar pautas de actuación a educadores, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios y son necesarios más recursos de atención para las personas en riesgo y sus familiares. Y lo que decíamos, hay que difundir información veraz, científica, disminuyendo el oscurantismo y el estigma históricamente asociados al suicidio, porque hablar adecuadamente sobre el suicidio ayuda a prevenirlo. Otros estudios nos hablan de los efectos que tiene el acompañamiento emocional, el soporte proactivo, cuando atendemos a una persona, cuando mostramos interés por su vida, por sus preocupaciones, cuando esto es auténtico, es genuino, validamos sus emociones. Hombre, evidentemente que estás triste si te ha pasado todo esto. Evidentemente que te encuentres mal si estás sufriendo tanto. Cuando reducimos su aislamiento porque le acompañamos y mantenemos la comunicación abierta con estas personas, estamos ejerciendo un efecto terapéutico sobre estas personas, con una potencia que a veces no nos lo imaginamos. Y voy a poner ahora el foco en la mujer en discapacidad y en suicidio. Un colectivo con elevada vulnerabilidad en términos de salud mental, que esto que conlleva pues un mayor riesgo de ideación suicida. Hay que desarrollar políticas públicas y programas de prevención del suicidio, como lo decíamos en la presentación, pero que respondan a su realidad específica. Hay que estudiar qué es lo que se necesita, qué es lo que realmente ayuda. Mejora de la accesibilidad a los servicios de salud mental. Hay que luchar contra la discriminación y la violencia. Y la promoción, hay que atender la promoción de la inclusión social y del apoyo comunitario como pilares fundamentales de una intervención efectiva. Porque las mujeres se encuentran en una situación, las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación de doble discriminación, tanto por ser mujeres como por tener una discapacidad. Esta doble discriminación se manifiesta en dificultades para acceder a la educación, al empleo, a la sanidad, a otros servicios básicos y se limitan sus oportunidades y su autonomía. Y esta es una constante lucha contra los prejuicios que pueden generar sentimientos de frustración, desesperanza y baja autoestima, lo cual son factores de riesgo para la salud mental. La violencia de género, hay más violencia de género en este colectivo, son más vulnerables a sufrir violencia de género en comparación con las mujeres sin discapacidad. Incluyen, como lo comentábamos antes, abuso físico, sexual, emocional y económico, y puede ser perpetrada por parejas, familiares, cuidadores o personas que tengan cercanas. Aislamiento social y falta de soporte. Las barreras físicas, las actitudes negativas de la sociedad y la carencia de recursos accesibles dificultan, obviamente, la participación social del colectivo de mujeres. Este aislamiento puede llevar a la soledad, a la depresión y la carencia de una red de soporte sólida, que son factores de protección importantes. Las dificultades económicas, otro factor significativo de riesgo. Las mujeres con discapacidad a menudo tienen menores tasas de empleo e ingresos inferiores en comparación con los hombres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad. La precariedad económica genera estrés, ansiedad y dificultades para acceder a los servicios básicos, incluida la atención a la salud mental. Y las barreras de acceso a la salud mental, ¿no? Un obstáculo importante que hay que también enfrentarse.
ya sean barreras físicas, comunicativas o por la carencia de profesionales formados en la atención a personas con discapacidad. Esto no ayuda en la detección precoz y en el tratamiento de los problemas y también incide en el aumento de riesgo de suicidio. Y por último, unas conclusiones como que incidir de nuevo en la prevención y aumentar las actuaciones previas a una tentativa. Hay que articular los recursos ya existentes de prevención del suicidio. Hay que implicar y formar a diferentes agentes de toda la sociedad. Hay que desarrollar la prescripción social en el sistema de salud pública, incluyendo las intervenciones entre pares y del voluntariado, facilitando recursos para llevar a cabo las actuaciones. Hay que ofrecer apoyo económico a las entidades sociales, sobre todo aquellas que trabajan en la prevención del suicidio y en el apoyo psicosocial, facilitando la sostenibilidad a largo plazo. Y hay que reducir el tiempo de espera en la atención y el acceso a los servicios de apoyo. Y aquí mi propuesta de cambio de título de esta conferencia, porque estamos viendo que hablar adecuadamente sobre el suicidio ayuda a prevenirlo. ¿Qué tal si transformamos esta lucha silenciosa en un diálogo abierto? Y aquí es mi propuesta, que ahí os la dejo y sobre todo muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Monse. De verdad ha sido, vamos, un placer escucharte. Estoy convencida de que todas las personas que nos están viendo y de que todas, bueno, el resto de ponentes también estarán de acuerdo conmigo. Así que agradecerte, vamos, de la forma más sincera de parte de Fundación Fermi Mujeres que nos hayas regalado tu conocimiento a lo largo de esta mañana y de verdad, muchas gracias. Ahora, como indicaba al principio, voy a dar paso a las otras tres ponentes, a Elena, a Teresa y a Carmen, para que pues ellas como expertas en género y en discapacidad pues aporten un poco también su visión con respecto a la realidad y a la actualidad de cómo las mujeres y niñas con discapacidad tienen que enfrentarse a esta situación y las barreras con las que en muchos casos se encuentran, y bueno, muchos, por no decir en todos casos, se encuentran, en cómo pues quizá el sistema no es capaz todavía de responder a sus necesidades específicas, en cómo en muchos casos se opta por una visión paternalista, medicalizada, y que realmente no da respuesta a eso, a las necesidades que estas mujeres y niñas tienen. Entonces, sin extenderme yo más, voy a dar paso, pues, en primer lugar, por ejemplo, a Elena. Elena, te cedo la palabra y nada, eso. Lo que quieras contarnos en relación a esta cuestión, como experta además, pues estamos encantadas de escucharte. Gracias, buenos días. Es un placer participar en este encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, el 15º que realiza la Fundación CERMI Mujeres. Gracias a la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación CERMI Mujeres por sus palabras de bienvenida. Y a la Fundación CERMI Mujeres por invitarme a compartir mi visión sobre el tema que nos reúne, tanto por los cargos que represento como mujer con experiencia en salud mental. Ha sido enriquecedor, yo diría casi que revelador, escuchar a Monse Villalobos. Ha situado y ha centrado tanto el tema que, bueno, yo voy a hacer lo que había pensado, que es leer un texto que es más emocional que de datos, porque Monse los ha puesto casi todos sobre la mesa. También es importante compartir este espacio en este coloquio con las compañeras Teresa Palaí y Carmen Arana. El tema que hoy nos centramos es el suicidio de las mujeres, una lucha silenciosa que esperemos que al final se convierta en un diálogo abierto, que es lo que ha sugerido Monse Villalobos. Voy a pasar a leer el texto, voy a compartir con vosotros un texto que no tiene tantos datos, pero tiene mucho corazón y que creo que nos aclarará también muchos los temas. Quiero comenzar reconociendo algo. Cada vez que nos enfrentamos a esta realidad nos toca en un lugar muy profundo, porque el suicidio es eso, una grieta abierta en nuestras vidas
que habla de sufrimiento, de soledad, de heridas no escuchadas. Y si no nos atrevemos a nombrarlo, no podremos hacerle frente. En nuestra cultura, hablar de muerte ya es difícil, pero hablar de suicidio es casi una transgresión. Y si encima sumamos a esa palabra la palabra mujer y añadimos discapacidad o salud mental, entonces entramos en un terreno de absoluto olvido y desatención. Las mujeres con discapacidad estamos sobrerepresentadas en los factores de riesgos del suicidio: violencia, precariedad económica, aislamiento, abuso institucional, diagnósticos estigmatizantes, pero estamos infrarrepresentadas en las políticas, en los estudios, en los planes de prevención. Por eso digo que esta lucha es silenciosa, no porque no gritemos, sino porque nadie escucha nuestros gritos. Desde nuestro movimiento asociativo llevamos años trabajando con mujeres en los territorios donde más silencio y más soledad hay, en nuestros pueblos, en lo rural. Allí nació, por ejemplo, en Castilla y León, el proyecto Julia, que ha demostrado cómo tejer redes entre mujeres puede salvar vidas. Julia no es solo un taller, es un espacio donde muchas mujeres han dicho por primera vez: yo también sufro, yo también he pensado en rendirme, yo no estoy sola. Y desde ahí, desde la palabra, desde el vínculo, empezamos a sanar. Desde nuestras asociaciones también ponemos en marcha grupos de ayuda mutua para personas supervivientes del suicidio, familiares, amigas, personas que han vivido esa pérdida traumática. Ellas también necesitan ser escuchadas, reparadas y acompañadas, porque cuando alguien se suicida, muchas otras personas quedan heridas. El reciente Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 es un paso necesario, pero tiene que mirar a las mujeres con discapacidad de frente. Tiene que escucharnos. Cuando decimos que la prevención no puede quedarse en un número de teléfono o en una campaña generalista. Necesitamos formación con perspectiva de género. Necesitamos recursos en el rural. Necesitamos profesionales sensibilizados. Y necesitamos financiación estable para sostener los proyectos que ya están funcionando. Quiero hacer también una mención especial al servicio 024, la línea de atención al suicidio. Valoramos la voluntad institucional de ofrecer una respuesta inmediata a una problemática tan grave como el suicidio. Quienes formamos parte de estas asociaciones acumulamos décadas de experiencia, de trabajo de proximidad, de acompañamiento comunitario y de intervención en crisis. La coordinación entre entidades es necesaria para aprovechar todo ese conocimiento acumulado y puede derivar en una atención más eficaz, más empática y más conectada con la realidad de las personas que más lo necesitan. Creemos que que una atención al suicidio verdaderamente eficaz debe estar construida desde la pluralidad, incluyendo a los profesionales, familiares, personas con experiencia propia y organizaciones que, como las nuestras, llevamos años construyendo, tejiendo redes y cuidados. Solo desde la colaboración real y el reconocimiento mutuo podremos construir servicios que estén a la altura del sufrimiento y la dignidad de las personas. Desde nuestra experiencia, propongo incluir en todas las estrategias de prevención del suicidio medidas específicas para las mujeres con discapacidad. Financiar de forma sostenida los programas que han demostrado su impacto positivo. Impulsar campañas de sensibilización que aborden el suicidio desde la interseccionalidad, género, discapacidad, salud mental, pluralidad. Formar a profesionales en escucha activa, empoderamiento y enfoque comunitario. Y por fin, también conozco a muchas personas que han superado un episodio suicida, que la vida les hizo ver nuevas oportunidades y que con el apoyo necesario consiguieron surfear esas olas de sufrimiento. Hoy quiero alzar la voz por todas esas mujeres que están en ese punto exacto donde la vida y la muerte se miran de frente y decirles que sí hay red, que sí hay escucha y que sí hay futuro. Pero ese futuro no puede construirse sin nosotras, porque sin nosotras, sin nuestras voces, sin nuestra experiencia, la prevención del suicidio seguirá estando incompleta. Muchas gracias. Creo que no he hecho los 10 minutos que me correspondían, pero bueno, ya si hay luego alguna pregunta o continuamos, ya estará bien. Gracias a todas.
Muchísimas gracias, Elena, de verdad. Creo que hablo en nombre de todas, que nos has conmovido con el texto, que sin duda has trasladado y has puesto voz a las demandas de todas las mujeres y niñas con discapacidad que se encuentran en esta situación y de verdad, muchísimas gracias por tu intervención, por ajustarte al tiempo, por supuesto, también. Y claro, me ibas a decir algo, Elena. No, que sí, que Monse me ha ayudado mucho. La verdad es que Monse me ha es un ayudado mucho placer. porque ha puesto los datos sobre la mesa, entonces ya se trataba de... Perfecto. Tenemos un elenco aquí de ponentes maravilloso, no nos podemos quejar en absoluto. Y Aquí para seguir equipazo. con este elenco, por supuesto, pues doy la palabra a continuación a Teresa. Teresa, todo tuyo. Muchas gracias, Sara. Buenos días. En primer lugar, bueno, quiero felicitar a Monse. Enhorabuena por tu exposición. Algo conocía y algo conozco del trabajo que se hace desde la Fundación Ayuda y Esperanza, pero no dejas de emocionarme y se me han puesto los pelos de gallina en algún momento. Es tremendo estos datos que tenemos y que, como decías muy bien, ¿no? Pues nos faltan todavía datos, ¿no? Y hay que seguir trabajando, ¿no? Quiero felicitar también a Sara y a la Fundación CERMI Mujeres por poner encima de la mesa este tema que es necesario y es urgente que se hable de ello abiertamente, como proponía Monse, y que veamos todas, ¿no? Porque es verdad, todas tenemos un papel, ver de qué manera, ¿no?, podemos abordar definitivamente esta situación en las mujeres con discapacidad. Lo comentaba Sara al empezar, que las mujeres con discapacidad sufrimos múltiples formas de violencia y ese aislamiento, ese control, esa infantilización, esa no posibilidad de autonomía personal, pues pueden generar mucho sufrimiento y mucho dolor, ¿no?, afectando de manera impactante en la salud mental de las mujeres con discapacidad. Y es una realidad invisible y que, como decía muy bien Elena, pues debe de abordarse de manera específica. Enhorabuena, Elena, por el trabajo que hacéis. Sabes que te admiro y hace falta que vuestras voces sean escuchadas para poder hacer frente a tanto y tanto sufrimiento. Pero ¿cómo debemos trabajar, cómo se deben abordar las políticas públicas, tanto en el ámbito social como en el ámbito de salud, para que realmente pues, se visibilice esa realidad, ¿no?, y se pueda abordar de una manera realmente efectiva, ¿no? Por otro lado, también se ha comentado, las mujeres con discapacidad se encuentran con barreras no solo físicas y de comunicación, sino también emocionales y culturales, ¿no? Se enfrentan a muchos prejuicios capacitistas, ¿no? Y eso pues dificulta mucho el que que sean escuchadas, ¿no?, y que se les pueda realmente pues ayudar y acompañar, ¿no? Yo tenía, bueno, pensado alguna pregunta, pero realmente es que creo que con vuestras intervenciones la habéis puesto ya encima de la mesa, ¿no? Pero sí le diría a Monse, ya desde una manera más individual, ¿no?, de cómo actúa el voluntario, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en la Fundación Ayuda y Esperanza para que todas las personas pues se sientan acogidas y escuchadas? Y ahí incluyo a las mujeres con discapacidad, lógicamente. Muchas gracias, de verdad, es un honor estar aquí hoy con
con todas vosotras. Muchas gracias, Teresa. ¿Cómo lo hacemos? Pues abriendo, yo te diría que también el corazón, ¿no? Cuando Elena decía, mi texto va a ser emocional, no tan técnico, es que, es que hay mucha parte emocional en todo. No tenemos que prescindir de la parte teórica, de la parte técnica. Necesitamos la ciencia, necesitamos estudiar qué está pasando para sustentarnos en las teorías y en los modelos, pero la parte emocional, el corazón abierto, la escucha activa, la empatía, el saber ponerte en el puesto de la otra persona es imprescindible. Y esto es lo que entrenamos en la Fundación Ayuda de Esperanza. Esto es lo que hacemos allí, formación, nos entrenamos, hacemos una formación teórica, hacemos una formación práctica, nos supervisamos hacemos intervisión entre nosotros, entre los voluntarios, contrastamos las experiencias que hemos tenido, las llamadas que hemos recibido que nos han impactado, las ponemos sobre la mesa, cómo te ha ido, qué has hecho, ¿no? Y a partir de lo que vamos escuchando, vamos aprendiendo. Yo hoy estoy aprendiendo un montón de que no veo muchas cosas. ¿Cómo puede ser que yo que me dedico a esto, ¿no? Y hay muchas cosas que no las veo, que no soy consciente de ello. Y no sé, no me culpo porque quizá no he tenido ocasión de esto, pero tengo que despertarme, ¿no? Y esto es un poco lo que yo creo que tenemos que hacer también con la sociedad, con los voluntarios, ¿no? Que estén muy despiertos, muy abiertos a cualquier situación que se les plantee y que todo el mundo pueda ser atendido. Todas las llamadas son importantes, todas. Y ahí estamos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Teresa, muchísimas gracias, Monse. Para concluir, ya voy a dar paso a Carmen Arana. Carmen, todo tuyo. Estamos deseando escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, también reitero, Sara, gracias por invitarme y a Fundación por poner el tema del suicidio sobre la mesa porque sigue siendo tabú y no es que de lo que no se hable no existe, sino que existe, pero está todavía más escondido y se habla menos y todavía se puede trabajar e incidir más sobre él. Y por lo demás, un honor, un honor. Gracias, Monse, de verdad. Y felicidades por vuestra labor. Y un honor también compartir con mi querida Teresa y Elena, que es que, bueno, me siento una privilegiada. Entonces, yo quería poner sobre la mesa varias cosas. Bueno, primero, me siguen faltando datos del por qué se están suicidando las mujeres y niñas con discapacidad, porque creo que igual algunas de las causas no son exactamente las mismas que las mujeres sin discapacidad, pensando de que, por ejemplo, puede haber mucho caso de suicidio en mujeres que son tienen una discapacidad adquirida, por ejemplo, si es por maltrato de género todavía peor, pero bueno, por cualquier otra causa, y entonces ahí entran en un punto pues eso, que a veces puede ser de no retorno. Y el por qué se están suicidando también o el por qué piensan suicidarse muchas niñas con discapacidad, que muchas veces viene dado por el bullying que sufren en el colegio. Entonces, son casos o son causas que se pueden prevenir de otra manera y que no las estamos teniendo en cuenta eh, como algo que es vital, que puede dar lugar a eso. Entonces, por otro lado, pero que se me ha ido el hilo, sí que es verdad que eh, yo creo que hay mucho menos números de mujeres que se suicidan, por un lado, porque en el caso de las mujeres con discapacidad, porque no pueden físicamente, y por otro lado, muchas mujeres se sienten eh, a cargo, si falto yo, les puede la, digamos, la responsabilidad, ¿no? de cuidar a esas personas que están cuidando antes que el sufrimiento que están teniendo y acaben suicidándose. Estoy convencida. Entonces, tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar a poder detectar ese sufrimiento y poder llegar a esas mujeres. Si ya nos cuesta llegar a mujeres con discapacidad para hacer temas de encuestas, etcétera,
pues todavía, Elena lo comentaba, el entorno rural. Qué importante el trabajo que se está haciendo en los entornos rurales. ¿Cuántas mujeres no se pueden sentir solas y no pueden? Entonces, no sé, pero yo siempre voy por los números. Entonces, yo voy a la detección me gustaría que hubiese más números y más datos sobre el por qué se están suicidando las mujeres y niñas con discapacidad o por qué lo piensan y poder incidir en eso. Entonces, creo que en algunos casos no van a ser iguales y las soluciones pueden ser, yo qué sé, otra causa de las mujeres que no estamos pensando con discapacidad es que son enfermedades que requieren muchísima medicación. Entonces, esta medicación, además, uno de los efectos secundarios es que el suicidio. Y estamos sobremedicadas con esas medicaciones. No sé, igual las soluciones son otras, de medicar de otra manera. Por eso digo que me gustaría poder detectar los casos del por qué mujeres y niñas con discapacidad quieren o se están suicidando y poder trabajar sobre eso. Yo lo dejaría ahí y no sé. Muchísimas gracias, Te hago Carmen una Monse. pregunta que no voy a hacer. Sí. No sé si quieres comentar algo respecto a esta intervención de Carmen, respecto a esta última, un poco eso, el problema también de que no existen datos particulares a nivel estadístico que se refieran, pues ya no solo eso, un poco al porcentaje dentro de, pues eso, de las mujeres en general, qué porcentaje de mujeres y niñas con discapacidad también pues, se encuentran en esta situación y también a esas causas particulares que pueden incidir pues, en caso de estas mujeres y niñas. Absolutamente de acuerdo con Carmen. Nos faltan datos, nos faltan. No se están recogiendo suficiente como para que podamos seguir estudiando y seguir trabajando en la línea adecuada, ¿no? Se ponen algunas soluciones, pero a veces ni se os ha preguntado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de soluciones son? ¿Las que me van bien a mí o las que te van bien a ti, ¿no? Entonces se escucha poco, se registra poco. Cuesta muchísimo encontrar datos fiables y hay que empezar por ahí. Y yo creo que estamos en un buen momento para sacudir y empezar a trabajar en esto. Absolutamente de acuerdo, porque en vuestro colectivo, en el colectivo de la mujer con discapacidad, todo se acentúa, todo es mucho más grave. Son los mismos motivos, pero mucho más grave, más acentuado. Entonces hay que empezar vamos, es que vamos tarde. Hay que trabajar mucho en eso, hay que estudiar más también, ¿eh? Absolutamente de acuerdo con Carmen, con Elena, con Teresa, ¿no? Con Teresa la tengo muy cerca. Bueno, yo creo que entre todas hemos hecho un repaso, ¿no? Pues eso, de dar una sacudida fuerte a la situación y a seguir trabajando, porque yo creo que es lo que hay que hacer. Seguir hablando, gritando, que sí, que Es estos que tú lo gritos has se dicho tienen que muy oír. bien. Tú lo has dicho muy bien, Monse, nada para nosotras y nosotras. Muchas veces se nos intenta imponer una solución y cuando la solución está dices, bueno, y conmigo has contado y no tiene Exacto. nada que ver lo que yo necesito con lo que tú me has solucionado o con lo que tú has intentado solucionarme. Entonces, bueno, Yo Por creo eso, Carmen, perdona, Monse. no, solo por eso, Carmen, te decía que yo hoy estoy aprendiendo con vosotras. sí, Me yo. estáis dando una gran lección, está claro, ¿no? Elena, perdona. No, decía eso que desde salud mental sí que se han creado espacios y se están haciendo estudios sobre mujer con problemas de salud mental, pero que sí, hay algunos que están ahí. Está un estudio GEA que es sobre mujeres, en general, mujeres con problemas de salud mental, y se ha recogido y se presentará, pues creo que últimos de año y así. Que sí que hay datos, lo que o sea, o que sí que se pregunta, pero a veces que no se recoge lo suficiente o no se tienen estadísticas. Ujú. Desde el movimiento nuestro, yo creo que estamos empezando también a darnos cuenta y a preguntar específicamente a las personas con un problema de salud mental, no solo desde técnicos o desde políticas o tal, sino directamente a las personas que formamos parte del colectivo. Pero bueno, está claro que faltan muchos estudios, sobre todo personas con discapacidad en general.
faltan muchos datos y son necesarios porque a partir de ahí es de donde hacemos políticas o de donde hacemos estudios o de donde creamos proyectos para solucionar lo que se ve ahí. Claro, esa prevención que es tan importante. Exacto. Creo que esto, bueno, es el broche de oro y perfecto para, pues, para concluir este encuentro. Quería daros, bueno, las gracias a las 4 no solo, o sea, por estar hoy aquí, por regalarnos eso, vuestro tiempo y vuestro conocimiento, vuestra experticia, que es un placer escucharos siempre y hoy en particular. Y quería también concluir agradeciendo también a todo el equipo técnico que hay detrás de este encuentro, y os voy a contar también por qué. Y es que a lo largo de la retransmisión del encuentro de hoy hemos tenido un problema de bloqueo temporal del vídeo por parte de la plataforma de YouTube. Y creo que es el momento de traer a colación esta circunstancia, porque imaginaos lo importante que es hablar de esta cuestión del suicidio, lo silenciada que está y los prejuicios e ideas erróneas que todavía existen. Como comentaba antes Montse, esa idea de que hablar de suicidio promueve el suicidio, y no es así. Entonces creo que me parece importante que esto también quede aquí, quede constancia de ello, que tenemos que seguir hablando de esta cuestión y en particular tenemos que seguir hablando de cómo el suicidio afecta a las mujeres y las niñas con discapacidad, y tenemos que dejar que ellas sean, como decía Carmen, las que hablen de cómo esta cuestión, igual que tantas otras, les afecta y qué es lo que necesitan. Así que nada, sin extenderme más, porque ya vosotras nos habéis regalado todo lo que podíamos esperar. Muchas gracias por estar aquí hoy y muchas gracias a todas esas personas que habéis estado siguiéndonos en directo a través del canal de YouTube de Fundación Fermi Mujeres. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego.